Hola, el vídeo de hoy es un haul de productos de la aplicación Wish, que se trata de una página muy similar a AliExpress o a eBay o este tipo de mercados online que venden productos a muy buen precio. Y lo que quería era comprobar cómo era la experiencia de compra en este tipo de aplicaciones y la calidad de los productos. En primer lugar, decir que los paquetes fueron llegando poco a poco, no te llega el pedido todo completo porque se trata de diferentes vendedores y tardan aproximadamente un mes en llegar, aunque los primeros, que fueron estos dos paquetes, llegaron bastante rápido. Lo primero que me llegó fueron estos rotuladores, son 80 rotuladores al alcohol tipo Copic, que vienen en este estuche. Trae también una especie de carta de colores que viene toda en chino y incorporan también un bolígrafo de gel blanco. Los rotuladores tienen una punta fina por un lado y por el otro lado una punta gruesa tipo marcador. Lo que les diferencia de los Copic es que la punta fina no es tipo pincel. Y vienen en este estuche que, si bien no es de demasiada calidad, por lo menos sirve para tenerlo organizado. Otra cosa que me llegó fueron estos lápices de colores. Son lápices de madera normal, no son acuarelables, pero quería comprobar la calidad. Te voy a dejar el nombre de los productos que compré y el precio al que los compré en la caja de descripción del vídeo, aunque es verdad que los precios pueden variar ya que tienen ofertas puntuales, etc. En primer lugar vamos a probar los rotuladores. Yo de entrada me hice una carta de colores con toda la nomenclatura que tienen y lo que pude observar es que tienen una gran cantidad de tonalidades de gris, demasiados para mi gusto, y el resto de los colores están bastante bien y bastante variados. Vamos a probar, por ejemplo, estas tres tonalidades de rosa. Los estoy probando en una cartulina normal, no es papel específico para rotuladores, y vemos que pintan bastante bien, tanto con la punta gruesa como con la punta fina. Vamos a hacer un degradado con estos tres colores a ver qué tal mezclan. Y sinceramente no mezclan nada mal, pero es verdad que se ve que la calidad no es tan buena como la de los Copic. Ahora vamos a probar la punta del otro lado, que es la punta gruesa. Hacemos el mismo degradado con tres colores, de más claro a más oscuro, y luego insistimos por encima, de nuevo de más oscuro a más claro, para que se integren bien los colores. Para pasar de un color a otro, si no están muy cercanos en la escala de colores, se puede mojar la punta de uno en el otro para conseguir un color intermedio. Y vemos que, bueno, el resultado tampoco es excesivamente malo. Voy a probar también el bolígrafo de gel blanco y vemos que funciona bastante bien. Estos bolígrafos suelen ser un poco complicados porque la tinta se suele secar o atascar en el bolígrafo. Ahora le toca el turno a los lápices. Estoy probando también en una cartulina normal y corriente. Comenzamos con un color de una tonalidad más oscura. Pasamos al siguiente un poco más claro. Y otro aún más claro. Vemos que son colores que pigmentan bastante bien. Y se mezclan bastante entre sí. Y ahora vamos a probar a hacer una mezcla con blanco para ver cómo se integran los colores, y la verdad que el blanco no tiene demasiada calidad porque no se nota cuando lo aplicamos por encima de los otros colores. También pedí troqueles que son muy baratos y quería probar la calidad de corte que tienen estos troqueles. Por ejemplo, estos que son blondas, los probé y cortan bastante bien
y tiene unos diseños bastante bonitos, son 4 diseños diferentes de blonda. El fallo que tienen es que es un poco difícil sacar la cartulina una vez troquelada porque se queda atascada en el troquel y el troquel no tiene unos agujeritos como suelen tener algunos para meter un punzón y poder sacar bien la cartulina. Vamos a probar este otro troquel en forma de relojes y lo voy a hacer en una cartulina metalizada, utilizando para ello la Big Shot. Como verás, las placas de mi Big Shot están bastante usadas y es hora de cambiarlas ya. Aún así, el corte es bastante bueno y se sacan sin dificultad todas las piezas. Tenía ganas también de probar este flamenco. Para ello voy a utilizar este papel decorado efecto acuarela que tiene 2 tonalidades de rosa, una más oscura por un lado y otra más clara por el otro. Voy a aprovechar para troquelar el flamenco en la parte más oscura y el detalle del ala en la parte más clara. Y vemos que el resultado con una sola pasada es perfecto. Así es como queda el flamenco terminado. Otra cosa que pedí es esta resina que endurece con luz ultravioleta. Y esta lámpara portátil de LED de luz ultravioleta también para probarla. Voy a probar la resina con estas piezas de arcilla que ya están cosidas y de entrada vamos a utilizar un pincel, ya que esta resina, a diferencia de la otra resina ultravioleta que he probado, que es la de Elisa Pavelka, se puede aplicar con un pincel por la consistencia que tiene. Aplico una capa fina con el pincel, ya que esta pieza es un poco curva. Y en esta pieza que es plana la voy a aplicar de la misma manera que hago con la de Elisa Pavelka, con ayuda de un palillo, llegando bien a los bordes. Intenté utilizar la lámpara portátil de luz ultravioleta para endurecer la resina, pero fue un fracaso total. Estuve un buen rato con ella y no ocurría nada. Así que he utilizado mi lámpara de luz ultravioleta de siempre. Y después de unos minutos, el resultado fue bastante bueno. En esta pieza queda perfecto, no encogió por los lados y queda totalmente duro y brillante sin estar pegajoso. En cambio, en la que apliqué con el pincel se notan las marcas de los brochazos, con lo cual será cuestión de utilizar otro pincel que sea más suave para que no deje las marcas. Sin embargo, el resultado obtenido con esta resina es bastante satisfactorio, aunque he de decir que el olor es un poquito desagradable, pero una vez está seca la pieza, con el tiempo al aire se le quita enseguida el olor. En definitiva, la experiencia de compra en esta aplicación ha sido bastante buena. Hay que tener en cuenta que los productos tardan bastante tiempo en llegar porque vienen de China, pero bueno, estamos acostumbrados a eso si hemos comprado en eBay o en AliExpress. Tardan alrededor de un mes o un mes y medio en llegar y van llegando pues a cuentagotas. En general, los rotuladores y los lápices para el precio que tenían me ha parecido una calidad aceptable. Los troqueles son de muy buena calidad y el precio es inmejorable. La resina también me ha gustado bastante, la consistencia que tiene y el secado, aunque tengo que experimentar algo más con ella. Y lo que ha sido un fracaso total es la luz ultravioleta, porque no funciona absolutamente para nada. Así que puede ser que la use para tenerla como linterna en el coche, porque para curar la resina ultravioleta no me ha servido para nada. Bueno, pues me despido ya, espero que te haya gustado este haul de compras
y que te animes a comprar en esta aplicación tus materiales de manualidades. Recuerda que te dejo en la caja de descripción del vídeo los enlaces a los productos que yo compré con el precio al que yo los compré, que te repito puede haber variado con respecto al momento en que yo los compré. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.